Gracias a la Universidad Simón Rodríguez y al Plan Nacional de Formación de Estudios Avanzados en Acreditación por permitirme compartir con ustedes este informe final de investigación denominado Pensar y sentir la radio. ¿En quién escucha su producción? Soy Ana María Hernández y a continuación vamos a trabajar la sistematización de las reflexiones sobre la producción radiofónica, que lleva por objetivo aproximarnos hacia una teoría de la producción en esa necesaria concurrencia con la contextualización de la realidad que nos circunda, su relación directa con el público a quien va destinado el programa radiofónico y ese mecanismo de sentir y pensar en conjunción tanto el productor-locutor como el usuario del medio con esos elementos que informan, educan, entretienen y además concientizan. En este recorrido hago referencia a la expresión del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda por los años 80 y el investigador Arturo Escobar en el año 2016 en su obra Sentipensar con la Tierra, las luchas territoriales y la dimensión ontológica de las epistemologías del sur. Lectura que nutrió ampliamente esta investigación y sobre todo porque nos permitió esa clave que es cuestionarnos en qué es lo que transforma. Dentro de las epistemologías emergentes y la visión sociocrítica que se acopla a una metodología acorde con nuestra comunicación, cultura e idiosincrasia, y su objeto de estudio refiere a la técnica de producir aproximadamente 555 programas de En Pauta, que se transmite por Radio Nacional de Venezuela desde el 26 de enero del 2007 hasta la actualidad sin interrupciones, por el canal informativo 91.1 FM y los diversos diales a nivel nacional, a los viernes a las 4 de la tarde. Soy su productora y conductora y me apoyo, pandemia mediante, en el equipo de transmisión de Radio Nacional de Venezuela, que triangula viernes a viernes el contacto con los invitados y esta servidora. Este video agradezco profundamente la posibilidad de acreditar y por supuesto la que me permite cavilar sobre los problemas en la producción de la radio, y por ello resalto los 6 productos: la autobiografía, el sentir y pensar la radio, que es el informe final, además de este trabajo en cuanto a mezclar los referentes y dentro de estos referentes lo baso fundamentalmente en mi experiencia, con las preguntas generadoras: ¿qué contenido produzco? ¿Para quién está dirigido? Y lo más importante, ¿a cuál público está destinado la producción en sí misma? Bien sea en la producción de espacios informativos, de opinión o de entretenimiento, en el contexto venezolano, limitada por supuesto por pandemia y las tensiones particulares de un país asediado. Por supuesto, podemos hablar también del trabajo que han hecho otros autores, pero nos faltaría de esos autores el contexto de la realidad venezolana, que es tan particular y tan hermoso por nuestra producción, nuestro acervo y la defensa de nuestro gentilicio. Y si de especialización se trata, nosotros trabajamos también la posibilidad de la radio para niños, la posibilidad del radioteatro. Y en este caso, en Pauta, trabajamos la referencia a la cultura, a demostrar nuestro talento nacional. En el portafolio, que es otro de los trabajos que pide la universidad, es una visión gráfica de la experiencia que refleja la hoja de vida o síntesis curricular, que no es solo el mundo de la radio, sino también que complementa la docencia, la investigación y mi pasión por la poesía. El ejercicio de escribir 3 artículos científicos son la motivación para su publicación
en la revista institucional de la Universidad Simón Rodríguez. En lo que respecta a este objeto de estudio, que es el programa En Pauta y sus 14 años continuos de producción, resalto la responsabilidad para con quien sintoniza el espacio y el compromiso, por supuesto, que aumenta con los reconocimientos que ha recibido en el transcurso de estos 14 años, como son los premios municipales de periodismo, los premios nacionales de periodismo y, por supuesto, el compromiso de quien nos escucha. La producción es dinámica y la radio tiene un factor de inmediatez. En el plano informativo debe ser mesurada por la investigación. Para el aspecto educativo debe tener una acción sistemática, más no repetitiva en el ámbito del entretenimiento. Son los 3 principios que la UNESCO le coloca a el medio radiofónico. En Pauta, como programa mixto de informativo y de opinión, lleva intrínseco sus 3 secciones: comentarios de la semana, En Pauta cultural y el tema central, que es desde el desarrollo de los géneros, la entrevista, el reportaje, el comentario y el énfasis en los hechos noticiosos de la semana, pero tomamos en cuenta al invitado de primera mano y, por supuesto, la relevancia dentro de la actualidad nacional. Con los recursos sonoros es el empleo de la musicalización orientada en complementar el tema a desarrollar, difundir el talento nacional, resaltar nuestro acervo cultural y nuestros gentilicios, como lo había mencionado ampliamente. Cuando referimos el cuidado en la producción de este espacio de 50 minutos, tenemos la temática, el invitado y, por supuesto, el trabajo que va llevando Radio Nacional de Venezuela. Nosotros respetamos la palabra en la producción del espacio radiofónico. La teoría se requiere y, por supuesto, se resalta la calma de respirar, el manejo consciente de conocer el tema, desarrollarlo mediante la investigación previa y, de acuerdo a la selección del género periodístico, entrevista, reseña, reportaje, precisar quién puede ser el invitado y su notoriedad para fluir en la batería de preguntas. Se recomienda tomar en cuenta parte del trabajo que yo estoy aportando, los elementos del contexto, qué es lo que está ocurriendo en el país para determinar el tema, su relevancia y sus posibles intereses en la audiencia. ¿Quiénes o quiénes están involucrados en ese tema? ¿Cuáles son los recursos sonoros que se va a utilizar? ¿Cuál es la concreción previa del entrevistado que vamos a tener? Y, por supuesto, coordinar los elementos técnicos. Es allí donde la labor del operador es fundamental, que es en el desarrollo del guión. Lo que puede todo esto que estoy mencionando puede parecerse obvio, pero son las etapas a seguir y esto se complica porque estamos en un momento de pandemia, porque no estamos viéndonos a los ojos, porque no estamos en el contexto del estudio, estamos utilizando sobre todo el sentido del oír y, por supuesto, triangulando llamadas. Muchas veces se caen las conexiones, no está el internet y, por supuesto, las llamadas telefónicas. ¿Cómo se construye el trabajo para no atropellar al usuario que nos está escuchando? Con la producción de respaldo. Y en esta producción de respaldo, el usuario sabe que algo está pasando, pero no se siente atropellado por la inestabilidad que puede tener el ancla. Por supuesto, ya para concluir, vamos a trabajar lo que es la preproducción, la producción y la postproducción. ¿Qué hacer con ese trabajo? En la preproducción, las etapas que he mencionado anteriormente. En la producción es la calma, el contexto y la concientización que se está llevando con el manejo del tema. Y, por supuesto, tratar de pensar y sentir en utilizar el medio de comunicación como es la radio es una posibilidad de compartir los saberes, abrirse a la crítica y al aporte colectivo.
que pueden brindar nuestros usuarios cuando critica el espacio, cuando se produce estratégicamente para la programación que transmite y por supuesto la opinión de ese otro que no lo vemos pero sabemos que está allí. ¿Cómo hacer para que el discurso tenga impacto en la gente, el contenido, el programa que está diseñado? Sencillo, identificarnos con esa idiosincrasia del pueblo venezolano, con nuestro patrimonio cultural, con nuestras bondades en el territorio nacional y las características de nuestro país, de nuestra nación geoestratégicamente. El proceso de producción, para ya ir cerrando, es primordial porque determina hacia dónde van los contenidos, con una filosofía coherente, con el nivel educativo, comunicacional y de entretenimiento que permite a la radio ser el medio que apuesta a la generación de una comunicación propia, que exalta nuestra identidad en la radiodifusión pública venezolana, con elementos estratégicos dentro de su contexto ético, nacional e internacional. Y por supuesto la participación en el acto de crear, de producir el programa como tal, con el fin que contribuya a elevar, como lo hemos venido repitiendo dentro del contexto, nuestros valores y elevar nuestra moral. Se trata de pensar, sentir y utilizar el medio de comunicación como una posibilidad de compartir sus saberes, abrirse, repetimos, a la crítica, al aporte de ese público que nos escucha y sobre todo producir estratégicamente para la programación que nos transmite. Gracias.